Bueno, entonces continuamos con el módulo 4, métodos de demostración. Les recuerdo pues que el libro es el libro de geometría euclidiana de José Rodolfo Londoño. Este es el libro que seguimos durante este curso. Y antes habíamos hablado pues sobre la demostración directa. Básicamente es a partir de las hipótesis llegaremos a la tesis. Y es una cadena finita de proposiciones que son verdades y que están debidamente justificadas. Entonces el ejemplo que habíamos visto era un número real mayor que 3, demostrar que se cumple esto. Entonces aquí tenemos pues la cadena finita de proposiciones. De hecho pues llegamos hasta, bueno, como 10 proposiciones más o menos. Y eh, cada una pues tiene una razón, ¿cierto? Estas dos primeras son por hipótesis, esto es por la propiedad reflexiva, esto es por una propiedad de la desigualdad que me permite multiplicar ambos lados, este viene de este anterior. Generalmente cuando yo pongo A, B, C, etcétera, es porque viene como del anterior, ¿cierto? Entonces, este 3B pues viene del 3A, aunque igual lo escribo acá, especifico, pero bueno, para que también lo tengan como presente, aunque yo pueda haber dicho simplemente 3, 4, 5, etcétera. Solo que es como una notación que a veces me gusta usar. Listo, este viene de 2 y de una propiedad de la desigualdad. Y así lo vamos desarrollando a través de las propiedades y llegamos a esto que sería la tesis. Lo ideal, incluso pues lo reiteraré quizás mucho durante el curso, es llegar a la tesis exactamente como está. Pues aquí está 15 menos 2x y llegamos a 15 menos 2x menor que x2. Si fuese menos 2x más 15 o fuese algo equivalente a la tesis, pues igual lo recomendable es que el último paso sea la tesis igualita. Listo, igualita como está planteada. Entonces, lo de siempre. A partir de las hipótesis, llegamos a la tesis. Entonces, no hay una receta única, no hay un camino único. Uno sabe que uno va a empezar con esto y uno sabe que uno quiere terminar con esto. Los pasos intermedios, ahí viene como la parte creativa, la parte de práctica, de ensayo y error. Hay que mirar como por qué camino vamos a ser capaces de llegar. Y de pronto, pues, alguno de ustedes podría plantear una demostración distinta u otros pasos distintos, o por ejemplo, haber empezado por acá. Del 2, este sería el 3, bueno, este sería el 3, luego el 3B, hacerlo como en otro orden y quizás también esté correcto, mientras todo esté bien justificado, ¿cierto? Mientras todo esté bien justificado. Listo. Y habían tenido esta de tarea. ¿Alguno de pronto lo pudo resolver o tiene más o menos idea? Sí, señor, yo lo hice. Ah, bueno. ¿Alguien más? Yo también lo hice, profe. Ah, bueno, entonces varios lo lograron resolver, entonces no estaba pues como tan difícil o tan complejo. Como les digo, para resolver este ejercicio requerimos resolver la ecuación cuadrática, requerimos factorización o fórmula general. Es como lo único así como súper extraño, aunque se supone que ustedes manejan esto, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a resolverlo. Entonces, primero, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería
bueno, la primera hipótesis sería x2 menos 15 es igual a 2. Esto se da por hipótesis. Lo segundo vendría a ser que x es mayor que 0. Esto también se da por hipótesis. Listo. El 3, básicamente vamos a querer resolver la ecuación cuadrática. Entonces, una forma de resolver la ecuación cuadrática es pasando todo al mismo lado, que básicamente es despejando el 0. Esto viene de 1 y de propiedades pues, de los números reales. Pero bueno, lo podemos dejar así, de 1. Eh, 3b. De 3 vamos a tener, factoricemos este por ejemplo. Lo factorizamos en dos paréntesis, aquí tendríamos x, x. Y aquí vamos a escribir dos números que multiplicados me den menos 15. Bueno, factorización hay varios métodos, ¿cierto? Yo les coloco pues como una forma, o les explico una forma de factorizarlo, pero hay varios métodos, ustedes de pronto conocen otra, pero igual la factorización es única, entonces igual independientemente del método que utilicen, deben de llegar al mismo resultado de la factorización. Entonces, 2 que multiplicados den menos 15. Entonces, en este caso, los que me cuadran sería menos 5 y más 3. Menos 5 por más 3 nos da menos 15. Y rápidamente pues verificamos que la factorización funcione. Esto nos da menos 5 por x es menos 5x. X por más 3 es más 3x. Y si yo sumo, pues, o junto, menos 5x más 3x, esto nos da menos 2x, que es este de acá. Entonces está bien factorizado. Yo siempre lo recomiendo, pues, si en algún caso, como les decía en el curso, no creo que factoricemos mucho, pero de pronto, en uno que otro ejercicio, cuando factoricen siempre, pues, verifiquen que todo les cuadre, ¿cierto? Si uno se devuelve aplicando distributiva, debería de cuadrarla y regresar otra vez al trinomio anterior. Entonces, bueno, ahí me funcionó. Entonces está bien factorizado, ¿cierto? Esto vendría a ser de 3. Factorizando, pues. Bueno. Y entonces en este caso, cuando tenemos dos números multiplicados igual a 0, es porque alguno de los dos números es 0. Entonces se debe cumplir que x menos 5 es 0 o x más 3 es 0. Esto viene de 3b. Yo a veces omito esto porque cuando yo coloco 3b, 3c, 3d, como les decía, cuando yo coloco esto, pues 3c viene de 3b, 3d viene de 3c. Y yo después escribo 4, el 4 no necesariamente viene de 3d, el 4 puede venir de 2, de 3, de 1, de cualquier anterior. Pero cuando yo coloco así 3b, 3c, 3d, generalmente es como la secuencia, como en cadena. Entonces,
digamos que este pedacito podría sobrar. Pero bueno, igual escribámoslo para que se vayan acostumbrando como a la forma de escribir. Igual ustedes, como les digo, lo pueden escribir de otra forma, lo pueden escribir solo con números y está correcto, pues no tienen que enredarse con eso. Listo. Entonces, básicamente tenemos que x es igual a 5 o x es igual a menos 3. Listo. Y esto es de 3, 0. Muy bien. Entonces lo que tenemos, hemos llegado a que x es igual a 5. Pues que vamos a escribirlo por acá. Por aquí. X es igual a 5 o x es igual a menos 3. Pero, si se fijan en 2, se fijan en la proposición 2, desde por hipótesis tenemos que x tiene que ser mayor que 0. Entonces, x es un número positivo. Como x es un número positivo, no se puede cumplir, pues, o no se puede dar que x sea menos 3, porque x debe ser positivo. Entonces, en este caso, concluimos que x tiene que ser igual a 5. Esa sería la conclusión. Entonces aquí podemos colocar 4. X es igual a 5. ¿Cierto? Y esto viene de 2 y de 3D. Juntando la proposición 2 y juntando 3D, se elimina, digamos, esa opción de que x sea igual a menos 3 y la tesis es que x sea igual a 5. Esa era Profe, nuestra tesis. algo, por ejemplo, yo cuando lo hice colocando como que la hipótesis es que x es igual a 5 y de ahí llegué al resultado de que x a la 2 menos 15 es igual a 2x. Obviamente utilizando las demostraciones, por ejemplo, que usted utilizó la clase pasada. Sí. No estaría correcto, sería otro ejercicio, ¿cierto? Sería otro ejercicio distinto. Porque lo que queremos llegar es a la tesis. Dicen, demuestre que esto. Entonces lo que queremos llegar es a esto. La tesis es x es igual a 5. Pero es un buen ejercicio también para practicar, ¿cierto? Si desean otro ejercicio, pues escribámoslo aquí también pues como otra tarea. Si x es igual a 5, demuestre, aunque sería muy fácil pues también, pero bueno, que x2 menos, bueno, x2 menos 15 es igual a 2x. Entonces, a partir de esta hipótesis podemos llegar a esta tesis. Pero sería un ejercicio distinto. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito sobre ello. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Este se llama el recíproco. Este se llama el recíproco. En este tenemos si P, entonces Q. Si la cuadrática, entonces x es igual a 5, por ejemplo. Y el recíproco, adelantándome un poquito a lo que veremos hoy, el recíproco es si Q, entonces P. Entonces, si x es igual a 5, demuestre la cuadrática. Este sería como el recíproco, es como la dirección contraria, que no es lo mismo. Listo, si recordamos bien el condicional, o incluso pensándolo desde las tablas de verdad,
es distinto este, podemos escribirlo como así, es distinto este a este. ¿Y yo cómo sé que es distinto? Yo sé que son distintos. Una forma pues muy sencilla es sacando la tabla de verdad. Saco la tabla de verdad de este, saco la tabla de verdad de este, y son distintos. Son distintos. Por ejemplo, Profe. P y Q equivale a Q y P. Estos dos son iguales. ¿Y yo cómo sé que son iguales? Pues sí, yo saco la tabla de verdad de este y la tabla de verdad de este, las dos tablas de verdad son idénticas, son la misma. U otra forma de ver que dos cosas lógicas son equivalentes, yo le meto un sí y solo sí. Y debe ser tautología. Es decir, yo calculo el sí y solo sí, y siempre tiene que ser verdadero, 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 verdadero. Todo me tiene que dar verdadero. Entonces, en este caso, estamos diciendo que este se cumple, sí y solo sí, este se cumple. Por lo tanto, ambos son lógicamente equivalentes. Y si yo trato de hacer aquí el sí y solo sí entre estos dos, esto no me da tautología. Como esto no me va a dar tautología, entonces no son equivalentes. ¿Listo? No son equivalentes. Muy bien. Podemos dejarlo como... Espérate, profe, qué pena, sino que estoy un poquito enredado en el 3C. ¿Me puedes explicar esa parte? Muy bien. Cuando dos paréntesis o cuando dos números multiplicados dan 0, es porque alguno de los dos números tiene que ser 0. Si tenemos que A por B es 0, entonces de ahí concluimos que A es 0 o que B es 0. No puede darse que los dos sean distintos de 0, ¿cierto? Porque si yo cojo dos números distintos de 0, su multiplicación es distinta de 0. Su multiplicación es distinta de 0. La única forma de yo multiplicar dos números y que me dé 0 es que alguno de los dos sea 0. Entonces, en este caso tenemos los dos números que se llaman los paréntesis, los dos factores. X menos 5 es un factor, X más 3 es un factor, la multiplicación de esos dos factores da 0, y ahí concluimos entonces que el primer factor es 0 o que el segundo factor es 0. Ese fue el paso 3C. Profe, En y en el esta 3, ¿por propiedad. qué usted puso 0? Pues porque lo igualó a 0. Porque es una de las formas de resolver la cuadrática. Esta es una ecuación Entonces siempre cuadrática. se pone 0. Cuando uno está resolviendo eso. La cuadrática sí. Siempre es igual a 0. La cuadrática. Sí. Como les digo, en el curso no vamos a factorizar mucho tampoco, pues. Esto no lo vamos a usar como tanto. Aunque ustedes deberían saber resolverlo, pues cierto. Deberían saber resolverlo. Pero tampoco es como el enfoque del curso. Entonces igual es bueno pues como recordarlo un poquito para que lo tengan por ahí como presente. Profe, nosotros tenemos otros ejercicios también, esos también los va a resolver. No, pues eso les queda a ustedes como, como tarea, igual me los pueden preguntar. Igual yo les había dicho que la tarea con la que continuamos, esto pues todavía faltaba explicar un poquito más
para poder resolver estos. Ah, bueno, ¿Cierto? profe, es que yo tenía la duda de NS. Podemos seguir la explicación y me puedes preguntar del que tengas duda. Ah, Del listo, que profe. tengas duda. Dale, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos una ley de la lógica. Aquí utilizamos una ley de la lógica. También pues como importante. Y sigue más o menos como este esquema. Si tenemos P o Q y tenemos que no se cumple Q, sabemos que se cumple uno de estos dos. Se cumple P o se cumple Q. Pero tenemos que no se cumple Q. Desde ahí concluimos que se debe cumplir P. Esta es una, digamos, como ley de la lógica, que es parecida pues a Most Ponens, que fue la que vimos la vez pasada. Entonces, claro, se debe cumplir uno de los dos. Se debe cumplir uno de los dos, pero no se cumple Q, entonces el que se debe cumplir debe ser P. Entonces acá es como la misma idea. Se cumple que X sea igual a 5 o X sea igual a menos 3. Pero no se cumple que X sea igual a menos 3 porque X es positivo. Entonces, el que se debe cumplir es que X sea igual a 5. Aquí aplicamos esa ley de la lógica. Listo. Les queda este, pues Cuando como tarea hablamos que este P está y muy fácil. Q, hablamos desde la hipótesis, ¿cierto? No necesariamente, P y Q son proposiciones. Por ejemplo, fíjate que esta es una proposición, esta es otra. Bueno, equivalentes a estas proposiciones, o podemos decir, esta es una proposición, esta es otra. Y no están en las hipótesis. Las hipótesis son estas dos. Pero estas no están en las hipótesis, simplemente son proposiciones cualesquiera. P y Q son proposiciones cualesquiera. En este caso es que X es igual a 5, X igual a menos 3, pero pueden ser proposiciones distintas. Este es muy fácil, pues este sale en 2 pasos. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver la demostración indirecta. Entonces, para hacer una demostración indirecta, lo que uno llega es a una contradicción muchas veces. Entonces, por ejemplo, una forma de mostrar T es suponer que si no se cumple T, entonces llegamos a una contradicción. Entonces, si no se cumple T, llegamos a una contradicción, es porque se debe cumplir T. Sí, porque en general, digamos que T es falso o verdadero. Entonces uno tiene que se cumple T, que se cumple no T, pues que la tesis se cumple o que no se cumple la tesis. Entonces, si yo supongo que no se cumple la tesis y llega una contradicción, es porque la tesis se debe cumplir, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pienso que, supongamos que yo supongo yo quiero demostrar
digamos. Ah, bueno, yo creo que incluso en este se podría haber demostrado de pronto de forma indirecta. Yo supongo que X, yo quiero demostrar, digamos que X es igual a 5. Esa es mi tesis, eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces yo supongo que X es distinto de 5. Y si yo supongo esto, y llega una contradicción, llegó algo contradictorio, entonces esto no se puede cumplir. Entonces el que se debe cumplir debería ser la negación. Entonces no se puede cumplir que X sea distinto de 5. No se cumple. X distinto de 5. Por lo tanto, se debe cumplir que X sea igual a 5, que es la tesis. Entonces, esa es la forma de demostración indirecta. Entonces, ¿uno qué hace? Uno supone las hipótesis y además supone la negación de la tesis. Tenemos las hipótesis y tenemos la negación de la tesis. Y a partir de eso llegamos a una contradicción. Cuando eso ocurre, es porque la tesis se debe cumplir, ¿cierto? Porque se debe cumplir la tesis. Entonces concluimos T. Y bueno, este es el contrarrecíproco, que hablaremos un poquito más sobre el contrarrecíproco más adelante. Entonces, el esquema de siempre es H implica T. O si H, entonces T. El contrarrecíproco es negar ambos y cambiarles el sentido. Entonces, niego T, niego H, y llegar a no T implica no H. O si tenemos no T, entonces tendríamos no H. Y esto, por leyes de la lógica, es equivalente a esto. Estos dos son equivalentes. Entonces, por leyes de la lógica, si P, entonces Q, digamos que equivale a si no Q, entonces no P. Y ese es el contrarrecíproco. Que ahorita pues vamos como a hablar un poquito más sobre esto, pues para que les quede un poquito más claro lo del contrarrecíproco. Pero es básicamente eso, es decir, cambiar el sentido y negarlos. Y esos dos son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque yo saco la tabla de verdad de este y la tabla de verdad de este y son iguales las dos tablas de verdad. O si yo pienso que esto es un sí y solo sí, eso me da tautología. Listo. Entonces, en esencia, esas son las dos formas como de demostración indirecta. La primera es llegar a una contradicción. La primera es negar la tesis, llegar a algo contradictorio, entonces la tesis tiene que ser cierta. Y la segunda es no demostrar, no a partir de las hipótesis, llegar a la tesis, sino a partir de la negación de la tesis, llegar a que no se cumplan las hipótesis, que sería básicamente demostrar el contrarrecíproco. Pero también esta forma es muy parecida también a la directa, simplemente es cambiar, no empezar por las hipótesis, sino empezar por la negación de la tesis.
Y no concluir la tesis, sino concluir la negación de las hipótesis. Bueno. Entonces, como siempre, uno entiende más fácil, diría yo, pues, a través de ejemplos, ¿cierto? Ejemplos. Entonces, ejemplo, demuestre que si n cuadrado es par, entonces n debe de ser par. Vamos a hacer una demostración. Indirecto, ¿cierto? Entonces, primero, n cuadrado es par. Esto viene a ser por hipótesis. Listo. Entonces, segundo, razonemos. Queremos llegar a que n es par, ¿cierto? Entonces uno dice, razonemos por el absurdo que uno, pues cada vez que hace una demostración indirecta, va a escribir esto, que muchas veces yo lo abrevio como así, razonemos por el absurdo, simplemente como una abreviación que yo uso, pues, pero si hay espacio suficiente, pues uno lo escribe, razonemos por el absurdo, supongamos lo contrario, supongamos que n no es la negación de que n es par, o sea, que n es impar. Listo. Entonces razonemos por el absurdo. Supongamos que n es impar. Si suponemos que n es impar y llegamos a una contradicción, es porque n obligatoriamente debe ser par. ¿Cierto? Esa es como la idea. Listo. Entonces, mi segunda hipótesis sería n es impar. Listo, la razón sería, no sé, razonar por el absurdo. Negamos la tesis, ¿cierto? La negación de la tesis. Muy bien. Entonces aquí pues tienen que recordar un poquito yo cómo sé o cómo escribo un número par o cómo escribo un número impar. ¿Cómo es un número par? ¿Qué forma tiene? ¿Alguno sabe de pronto? Los múltiplos del 2. Es un múltiplo de 2. Entonces un par yo lo puedo escribir como 2k o 2 por k, ¿cierto? Es un múltiplo de 2. Muy bien. ¿Y cómo sería un número impar? 3. Un impar, ¿qué forma tiene? Todo número que tenga esta forma, donde k es un entero, ¿cierto? K es un entero. Entonces, todo número que tenga la forma 2 por k es par. Menos 1. Sí, entonces un impar va a ser básicamente un par más 1 o menos 1. Cualquiera de los dos funciona. Yo generalmente pues lo pongo como más 1. Como para usar el, pues, como es el signo más, pero con menos también les funciona, pues. Un impar es 2k más 1 o 2k menos 1. Listo, este es un impar. Entonces, queremos demostrar que n es par, o sea, queremos llegar a que n es de la forma 2 por algo. Vamos a razonar por el absurdo, vamos a suponer que n es impar y vamos a llegar a una contradicción.
Entonces, si n es impar, entonces, digamos 3, n es 2k más 1, y esto es porque n es impar, por 2. Listo. Entonces, de 3, podemos elevar al cuadrado a ambos lados. ¿Y por qué elevar al cuadrado a ambos lados? Porque mi hipótesis es que n es par, n cuadrado es par, ¿cierto? Esa es mi hipótesis. Entonces voy a pensar en n cuadrado. Entonces, como tengo n y quiero pensar en n cuadrado, pues elevo al cuadrado. Listo. Elevo al cuadrado a ambos lados. Factorización no usaremos tanto en el curso, como les decía, pero sí productos notables. Entonces, ustedes deben de saber calcular esto. Listo. Calcular al cuadrado. Esto daría un trinomio al cuadrado. Entonces llegaríamos a que n cuadrado vamos a calcular este producto notable, y al calcular ese producto notable, me quedaría, bueno, hagámoslo como que paso a paso, pues. Inicialmente sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es el producto notable. Entonces llegamos a que n cuadrado es 4k a la 2 más 2 por 2k por 1, que sería 4k, más 1 a la 2, que vendría a ser 1. Listo. Y el 3c, no requerimos, digamos, como tanta factorización, pero igual es bueno que ustedes lo tengan presente. De estos dos yo puedo sacar un factor común 2. Entonces, de estos dos voy a sacar un factor común 2. Si yo saco factor común 2, no me queda 4k a la 2, sino que me queda 2k a la 2. De hecho, el factor común sería 4, ¿cierto? El factor común entre esos dos sería 4, pero no me interesa el 4, me interesa el 2. Yo saco factor común 2 y me quedaría 2k a la 2 más 2k. Listo. Llegamos a eso. Desde aquí, notemos que llegamos a que n cuadrado es 2 por una cosa más 1. Entonces, digamos 4, n cuadrado es impar, porque es 2 por un número más 1. Tiene esta forma. ¿Cierto? En este caso el k vendría a ser un paréntesis. De hecho, no me interesa ese paréntesis que es. Puede ser cualquier cosa. Porque cualquier cosa de 2 por un paréntesis más 1 va a ser impar. Entonces, por lo tanto, llegamos a que n cuadrado es impar. Y ahí está la contradicción. Y ahí está la contradicción porque habíamos dicho, o de las hipótesis, sabemos que n cuadrado es par, ¿cierto? Esto sería una contradicción. ¿Cierto? 4 se contradice con 1. Porque yo no puedo tener algo que sea par e impar a la vez. Entonces, como llegamos a una contradicción,
lo que supusimos, pues, que n sea impar, es falso. Es falso que n sea impar. Entonces, quinto, concluimos que n no puede ser impar. ¿Y por qué concluimos eso? Porque supusimos que n fuese impar, razonamos por el absurdo, suponemos que n es impar y hemos llegado a una contradicción. Entonces, n no puede ser impar. Por tanto, sexto, n debe de ser par. Listo, esa es la demostración indirecta, pues, o una demostración indirecta. Es básicamente razonar por el absurdo. Es negar la tesis, llegar a una contradicción. Si yo niego la tesis y eso se contradice, concluimos que no se cumple, digámoslo como por aquí, no se cumple no T, y cuando no se cumple no T, negación de T equivale a T, ¿cierto? Doble negación se cancela y queda la misma proposición, que es otra de las leyes de la lógica. Esta es otra de las leyes de la lógica. Por eso yo les había dicho, pues, como tarea que repasaran las leyes de la lógica. Entonces, como no se cumple no T, lo que concluimos es que se debe cumplir T, que es la tesis, ¿cierto? N es par. Esa es nuestra tesis. Muy bien. Dejémoslo como por aquí. Aquí está la contradicción. Y el último paso pues ya es ver que n debe ser entonces par. Listo, este de pronto es el esquema como más enredadito. A muchos pues, al menos al comienzo, se les puede dificultar esto. En el curso muchas demostraciones van a ser directas, entonces lo de razonar por el absurdo pues no va a ser tan común en el curso. La mayoría van a ser demostraciones directas o indirectas, pero con el contrarrecíproco. Pero el contrarrecíproco es demostrar esto de forma directa, ¿cierto? Entonces, esto es como una demostración directa, o al menos no sería una demostración razonando por el absurdo, sería una demostración directa a través del contrarrecíproco. Entonces, sí, este esquema no va a ser como tan común, pero una que otra demostración se hace razonando por el absurdo. Entonces, considero importante que ojalá entiendan bien este esquema. Ojalá hayan entendido, ojalá pues hayan asimilado esta idea. Es una idea muy valiosa pues, e interesante. Que algunas demostraciones puedan hacerse por el absurdo. Entonces, negamos la tesis, eso es una contradicción, por lo tanto, la tesis se debe cumplir. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Profe, yo me enredé en la 3D.
Pues no, en realidad no sé, porque usted puso 2, sabiendo que el factor común era el 4, ¿no? Sí, el factor común es 4. Entonces yo puedo sacar factor común 4. ¿Yo por qué saqué factor común 2? Porque me interesa que quede de esta forma. Que quede 2 por algo más 1. El más 1 ya estaba aquí. El más 1 ya lo teníamos acá. Entonces, bien, ya tenemos un pedacito. Me interesa que lo otro sea un número par. Me interesa pues tener un número par más 1. Entonces, me interesa que este sea par. Por lo tanto, lo que yo hago es sacar un factor común 2. Y si yo logro sacar factor común 2, este número es par y un par más 1 es impar. Entonces ahí demostré que n cuadrado es impar, que es lo que queríamos. Lo que queríamos para llegar a la contradicción. ¿Cierto? Si en principio mi única hipótesis es que n es par, perdón, n cuadrado, sino que es que ahí no se ve el exponente. Pero si mi hipótesis es que n cuadrado es par y yo quiero llegar a una contradicción, pues yo quisiera llegar a que n cuadrado es impar, que contradice esto. Por eso saqué factor común 2. Para que tenga esa forma. Ah, bueno, profe, gracias. Pero sí, pues, es decir, aquí estoy siendo muy explícito, muy igualito a como está acá. Pero si uno saca factor común 4, llegaríamos a que n cuadrado es 4k más, perdón, 4 por una cosa más 1. Y de hecho este también es impar, pues. Porque este es un múltiplo de 4 más 1. Y un múltiplo de 4 más 1 también es impar. Entonces, también lo puedo haber razonado de esta forma y es correcto. Lo importante es concluir que n cuadrado es impar. Sino que aquí pues lo hice como más explícitamente, llegando pues como a la forma de un número impar, que es esta. Entonces 2 por algo más 1. Pero con el 4 también les funcionaba. Y también concluían que, que era impar. Entonces, sí, reitero, esta no es la única forma. A ustedes se les podría ocurrir otra demostración distinta o parecida en algunas cosas, pero distinta en otras, y también puede ser correcta. Listo, también puede ser correcta y también les funciona. Pero efectivamente yo puedo sacar aquí factor común 2. Entonces yo lo puedo hacer. ¿Que el factor común más grande sería el 4? Sí, pero puedo sacar el 2. Muy bien. Listo, entonces, de tarea está demostrar que si n es par, n cuadrado es par. Esto lo puedo empezar como una demostración directa. Y es fácil, pues, y espero que todos lo puedan demostrar, pues no es difícil. Sale en 3 pasos. Y esta, demostrar que si n es impar, n cuadrado es impar, también es directa. También sale pues como en 3 pasos. La pueden hacer.
Y ya les queda de tarea estos ejercicios. En el libro algunas veces están como unos ejercicios de autoevaluación, básicamente como para ver si entendieron los conceptos trabajados en los módulos indicados. Entonces están estos ejercicios de autoevaluación. Sobre el capítulo 1 está en la página 49. Entonces sería el ejercicio 2 y del 7 al 10. Muy bien. Entonces, para que los piensen, para que los traten de resolver. Y en cuanto a lecturas, les queda tarea leer el módulo 5. El módulo 5 es menos de página y media. Literal, es como una página y un cuarto. Pues aquí uno podría pensar que son 2 páginas, pero no. Es en realidad una página y un parrafito chiquito. Entonces, les queda tarea leer este módulo. Porque vamos a continuar entonces con el módulo 6. Este módulo pues es cortico pues y sencillo, no es muy complejo. Pero es bueno pues que lo lean y tengan presente. Este módulo habla sobre suficiencia y necesidad. Cuando una condición es suficiente, cuando una condición es necesaria. Bueno, por ahí había una duda sobre algunos de estos ejercicios. Me habían preguntado. Profe, yo tenía la duda en el ejercicio que habías, pues, que pones como de tarea, el ejercicio número 2. Pero no sé si mejor lo resolvemos en otra clase. A ver, yo Que reviso cuál es el dice, ejercicio 2. sea A, B, C, A, B y C números reales, entonces A más C es igual a B, C, entonces A es igual a B. Ese es el que tengo. Ah, bueno, esas son propiedades de los reales. Es demostrar que si el ejercicio dice Pero ahí A reemplazaríamos más a... C igual a B más C. Son letras, ¿cierto? Son variables. Yo no puedo decir quién es A, quién es B y quién es C. Lo que dice el ejercicio es demostrar esto, ¿cierto? Demostrar que si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. Y me dice pues que sean A, B, C reales. Demostrar eso. Entonces no lo voy a resolver, es fácil, pero les voy a decir pues como el esquema, que es un esquema sencillo, la verdad. Entonces primero, A, B, C son números reales. Esto es por hipótesis. Y segundo, mi segunda hipótesis es que A más C es igual a B más C. Esa es mi segunda hipótesis. Y a partir de las propiedades de números reales, que ahí ya casi que está listo, digamos a 4, lo que queremos llegar es a la tesis, y es que A es igual a B. Esta sería la tesis. Entonces, quiero demostrar que si se cumple esto, entonces llegamos a esto. Es decir, vamos a suponer este como hipótesis, y lo que queremos llegar es a este como tesis. Ya lo que ustedes tienen que hacer es completar aquí este espacio, y ahí está la demostración. Que este espacio en 1 o 2 pasos ya llegan a este. Digamos que en 2 pasos. Entonces, les hace falta
digamos el 3A y 3B. Y en 2 pasos ya la demuestra. Entonces no es una demostración difícil. Ahí ya le dice casi que la mitad del ejercicio. Pero bueno, es bueno que No, no nos se puede vayan resolver como al menos ese. acostumbrando. No nos puede resolver al menos ese, porque es que yo ayer saqué las dos hipótesis y pues tenía pues como hasta ahí, claro, pero ahí está ahí. Me quedé. Si resto C en ambos lados, me queda A es igual a B. Tenemos ah, Pero es que según ese ejercicio, profe, que dice el compañero, simplemente sería pasarse para el otro lado para que quedara negativo y ya. es una forma, sí. Es una forma. Básicamente, uno aplica esta propiedad. Profe, o podemos aplicar una ley de igualdad, ¿no? Propiedades de la igualdad. ¿Cierto? Que tarea, pues que se las aprendan, pues, o que las tengan presentes. Entonces yo puedo restar a ambos lados lo mismo. Si C es igual a D, yo puedo restar a ambos lados lo mismo. Entonces, por ejemplo, de aquí habíamos llegado a que si es igual a B y C es igual a D, yo los puedo sumar. Por ejemplo, una parecida es esta. A por C es igual a B por C. Entonces demostremos que A es igual a B. ¿Yo qué hago? Divido por C a ambos lados, se cancelan y ya. Es eso. Entonces, en este, pues ya se los pastelearon y simplemente es por propiedades de la igualdad. Yo podría restar C a ambos lados, se cancelan y ya. Eso es todo. Bueno, entonces, sí, entonces la idea es que se acostumbren como al esquema. Si yo quiero demostrar, yo tengo ciertas hipótesis. Mis hipótesis H. Y yo quiero demostrar P implica Q. Entonces, digamos que lo primero es tomar H por hipótesis, pues todas las hipótesis que tenga las tomo por hipótesis. Mi segunda hipótesis va a ser P, también la tomo como por hipótesis. Y a lo que yo quiero llegar es a Q como tesis. Eso lo podemos escribir acá, tesis. Y no es por tesis, ¿cierto? No es por la razón sino que lo que estoy diciendo es que esta es la tesis. Escribámoslo más bien así, entre comillas. Este esquema también es importante. Yo quiero demostrar que es cierto que si P, entonces Q. Entonces lo que yo hago es tomar todas las hipótesis. Y como una hipótesis adicional es tomar P, ¿cierto? Yo supongo P y de lo que quiero llegar es a Q. Si yo hago esto, lo que demostré es que dice cumple P, entonces se cumple Q. Entonces demostramos que si P, entonces Q. Este es como este esquema acá, que durante el curso pues creo que lo usaremos varias veces. Si queremos demostrar esto, entonces esta es otra hipótesis adicional y llegamos a esta como tesis. Bueno. Listo.
Entonces, el módulo 5, como les comentaba, es página y un parrafito, es súper corto. Les queda como lectura. Y creo que hoy alcanzamos a terminar el primer capítulo. Y entonces vamos a hablar del módulo 6, que es la refutación. Y ya el módulo 7, probablemente en la próxima clase, ya sí empezamos como geometría, ¿cierto? Como les había dicho, el primer capítulo es prácticamente nada de geometría, pero son como los fundamentos para empezar como a hablar de demostraciones e irlas como entendiendo. Ya en el próximo capítulo, el capítulo 2, que empieza en el módulo 7, ahora sí ya vamos a entrar como en, más como en materia de la parte de geometría. Bueno, entonces, la refutación. Entonces, la refutación es la forma de demostrar la falsedad de una hipótesis. Entonces, hay dos formas básicas de refutar una proposición. La primera es a través de una contradicción, similar a lo que habíamos trabajado ahorita. Y la segunda es a través del contraejemplo, o el ejemplo del contrario, que también es una idea muy interesante, sencilla pues, pero interesante, de cómo puedo refutar algo. Entonces, en la refutación por contradicción, suponemos que lo que me tienen, pues lo que me proponen es verdad y llegamos a una contradicción. Entonces, si lo que me proponen es, si yo supongo que hay una propuesta, ¿cierto? Hay una proposición. Entonces, yo supongo que se cumple P. Si supongo que se cumple P y después llega una contradicción, entonces P no se puede cumplir. Entonces, como P no se puede cumplir, se cumple no P. Y cuando uno dice que se cumple no P es porque P es falso. Entonces ahí demostré que la proposición dada es falsa, ¿cierto? Yo supongo que es verdadera, llega una contradicción, entonces debe ser falsa. Entonces, bueno, lo podemos escribir así. Supongo P verdadero, llega una contradicción, luego P es falso. Esa es como refutación por contradicción. Es similar como a la demostración por contradicción, pues es más o menos como la misma idea. Suponer algo, llegar a una contradicción, entonces concluimos lo contrario. Y la segunda, si es por contraejemplo, que es distinta. Entonces, un ejemplo que es interesante, no es como tan chévere, diría yo, o tan ilustrativo, pero es interesante, ¿cierto? Es interesante. Ah, no, mentiras, perdón, este no es el no ilustrativo. El no ilustrativo es el siguiente. Entonces, un ejemplo. Refutar la afirmación. Existe un número real tal que a al cuadrado es negativo, es menor que 0. Listo. Entonces, supongamos que esto es verdad y lleguemos a una contradicción. Supongamos que existe un número real a tal que a al cuadrado es negativo y lleguemos a una contradicción.
Entonces, primero, A es un número real, pues por hipótesis. Segundo, A al cuadrado es negativo, por hipótesis. Yo pude haber resumido estas dos escribiéndolo como A es real y A al cuadrado es negativo, por hipótesis, ¿cierto? En esencia es lo mismo, pues, son formas de escribirlo, pero en esencia es lo mismo. Listo. Entonces, tercero, vamos a llegar a una contradicción. Entonces, lo tercero es que se cumple que A es negativo o A es igual a 0 o A es positivo. Y esto se cumple por tricotomía. Recuerden que tricotomía es una de las propiedades, pues son leyes de los números reales, que indica que un número siempre va a cumplir una de esas tres condiciones. O es negativo, o es 0, o es positivo. Entonces aquí, en este caso, pues vamos a razonar por casos. Entonces, digamos, el caso primero sería A mayor que 0, A es positivo. Entonces, si A es positivo, entonces A al cuadrado es positivo. Yo podría multiplicar ambos lados por A, por así decirlo, ¿cierto? Tener, por ejemplo, aquí A positivo, entonces multiplico ambos lados por A, propiedades de las desigualdades, y entonces A al cuadrado es mayor que 0. Yo podría hacer eso. Listo. El caso 2 vendría a ser A es igual a 0. Entonces, si A es igual a 0, entonces A al cuadrado sería 0 también. Elevando al cuadrado ambos lados, llegamos a que A al cuadrado es 0. Ah, bueno. Bueno, no, sigámoslo así. Y el caso 3 vendría a ser A negativo. Entonces, si A es negativo, pues vamos a escribirlo por acá. Si A es negativo, por propiedades de la desigualdad, yo puedo multiplicar ambos lados por A. Pero recuerden que cuando yo multiplico ambos lados por un negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Esa es una de las propiedades de la desigualdad. Como A es negativo, cuando yo multiplico ambos lados en una desigualdad por algo negativo, me cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, por lo tanto, aquí llegaríamos A al cuadrado mayor que 0 por A, que es 0. Entonces, en este caso, A al cuadrado sería mayor que 0. Y en este caso, esto es una contradicción. La abreviatura de contradicción es como estas flechas chocándose. Es contradicción.
¿Por qué? Porque por hipótesis habíamos dicho que a al cuadrado es negativo, ¿cierto? Entonces, por 2, a al cuadrado es negativo. Entonces, a al cuadrado no puede ser positivo. En el caso 2 también es una contradicción por lo mismo, porque por 2 a al cuadrado es negativo, por lo tanto, a al cuadrado no puede ser 0. Y el caso 3 también es una contradicción por la misma razón que por el caso 1. Por 2 sabemos que a al cuadrado es negativo, entonces al cuadrado no puede ser positivo. Es una contradicción. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hay que hacer es refutar esta afirmación. Existe un número real tal que al cuadrado es negativo. Entonces, supuse que al cuadrado es negativo. A través de la tricotomía, razoné por casos. Pensé, bueno, uno de estos 3 casos debe cumplirse. El caso 1 llega a una contradicción, el caso 2 llega a una contradicción, el caso 3 llega a una contradicción. Yo no sé cuál de estos 3 casos se cumple, pero en todos los casos llegué a una contradicción. Por lo tanto, suponer esto me lleva a una contradicción. Entonces, esto no debe cumplirse. Entonces, refute el argumento. ¿Cierto? Simplemente, bueno, alguien afirma que esto se cumple y demostré que suponiendo esa afirmación se llega a una contradicción, o sea que esta afirmación no debe cumplirse. He refutado la afirmación. Pues concluimos que no existe A real tal que A al cuadrado sea negativo. Esto no se puede dar. De hecho, más o menos aquí razonando por casos, teniendo esta partecita de acá, uno concluye que para cualquier real, A al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque en el caso 1 es mayor, en el caso 3 es mayor, y en el caso 2 es igual. Entonces, aquí está como la demostración de que para todo real, A al cuadrado es mayor o igual que 0. Esa es la idea. Muy bien. Y aquí está la importancia de las propiedades, ¿cierto? Si ustedes no tienen claras las propiedades, va a ser muy difícil pues que puedan demostrar cualquier cosa. Se van a enredar, algunos se puede haber equivocado acá, en este caso 3. Es muy fácil que alguno se equivoque ahí porque no cae en cuenta que es negativo, entonces cree que es esto mismo y ya, pero sería incorrecto. Entonces, todos los casos hemos obtenido una contradicción, no se cumple, bueno, esto es como una negación, ¿cierto? Esta línea acá es como una negación, no se cumple que A sea negativo, ni que A sea 0, ni que A sea positivo. Esto contradice la ley de tricotomía. Entonces no existe un número real tal que A al cuadrado sea negativo. Muy bien. Y el segundo caso de refutación es la refutación por contraejemplo. O ejemplo del contrario.
Entonces, es un proceso bastante eficaz, en algunos casos, para refutar una afirmación. Consiste simplemente en hallar un ejemplo que no cumpla la afirmación. Es bastante útil para refutar afirmaciones de la forma: todo individuo verifica la propiedad P, o ningún individuo verifica la propiedad P. Entonces, refutar por contraejemplo esta afirmación. Para todo n, estos serían pues como los naturales. Diríamoslo como por aquí. Vamos. Natural. Se verifica que n cuadrado más n más 41 es primo. Esta sería como la afirmación. Entonces, para todo natural, n cuadrado más n más 41 es primo. Entonces, si uno calcula 1 cuadrado más 1 más 41, esto me da 43, y 43 es primo. Recordemos pues que un primo es que tenga exactamente dos divisores, ¿cierto? El 43 solo tiene dos divisores, que es el 1 y el 43. No es divisible por ningún otro número entero, pues por ningún otro número natural. Entonces, listo. Si ensayo con el 2, es 2 a la 2 más 2 más 41, eso es 4, más 2 más 41, eso es 47, y el 47 también es primo. Y así sucesivamente. Yo puedo ensayar con un montón y me funciona. Con el 3 funciona, con el 4, con el 5, con el 10, con el 20, con el 30, con el 39 funciona. Entonces funciona desde el 1 hasta el 39. Listo. Pero que funcione desde el 1 hasta el 39 no quiere decir que siempre funcione. Para yo refutar esta afirmación, basta con exhibir un contraejemplo. Entonces basta con yo mostrar un ejemplo donde esto falle. Basta exhibir un número donde esto no funcione. Si yo exhibo ese contraejemplo, ya refuté toda la afirmación. ¿Listo? Porque aquí me están diciendo, para todo número natural se cumple esto. Basta decir que en un número natural donde esto no se cumpla, y ahí ya lo refuté. Entonces, el contraejemplo es el 40. Me funcionó para todos los primeros 39. Pero aquí está el cálculo. Y cuando reemplazo n por 40, pues da un número grande. Pero ese número lo puedo factorizar como 41 por 41. Entonces no es primo. ¿Cierto? Porque tiene otro divisor distinto del 1 y del mismo número. El divisor extra sería el 41. Entonces no es primo. Entonces exhibí un caso donde esto no se cumple, o sea que ya refuté por contraejemplo. No me importa que se cumplan un montón. Basta con uno donde no lo cumpla, que ya refuta todo el argumento. Ya refuta todo el argumento. Muy bien. Entonces, ejemplo. Un poquito más sencillos, quizás no tan matemáticos, pero más ilustrativos. Afirmación. Todas las aves vuelan. ¿Cuál creen que podría ser un contraejemplo de esto? ¿O esto es cierto? Todas las aves vuelan.
El pingüino. Ajá. Entonces el contraejemplo, no es el único, pero un contraejemplo es pingüino, ¿cierto? Pingüino es una ave que no vuela. Entonces, por contraejemplo, ya refuté esta afirmación. Otro contraejemplo, pues el avestruz. La gallina. La gallina. Sí, yo estoy investigando para hacer este ejemplo y resulta pues como que la gallina como que si vuela o medio vuela o algo así. De hecho, las gallinas como que antes volaban y como que las hemos domesticado como para que no vuelen, pues, pero hay unos gallos como que vuelan, etcétera. Entonces no quise como la gallina para que no para que fuese como más contundente el contraejemplo. Como que vuelan pues poquito, no sé. Entonces, sí, de los pingüinos, el avestruz. Y la gallina como que de pronto habría que investigar un poquito más, pero ya habría que meternos como desde estudiar biología, pues. Cierto, bueno, otro ejemplo, bueno, todos los primos son pares. Perdón, todos los primos son impares, ¿cierto? Esa sería la afirmación. Todos los primos son impares. ¿Cuál sería el contraejemplo? El contraejemplo sería el número 2. El número 2 es primo, solo tiene dos divisores, el 1 y el 2, no tiene más divisores. Perdón, aquí me equivoqué, todos los primos son impares. Listo, todos los primos son impares. El contraejemplo vendría a ser el número 2. El número 2 es un número primo que no es impar, es de hecho par. Entonces aquí, solo exhibiendo 1, ya refuté toda la afirmación, ¿cierto? Toda la afirmación. Esta afirmación es falsa. Todas las aves vuelan, es falso. ¿Por qué? Porque los pingüinos son aves y no vuelan. Todos los primos son impares, es falso. ¿Por qué? Exhibo aquí un ejemplo de un número que sea primo y que no sea impar. Y de hecho, este es el único contraejemplo. Es decir, todos los otros primos son impares. Entonces, hay infinitos primos. Entonces, uno empieza a pensar en los números primos. En el 3 es primo y es impar. El 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, etcétera. Y todos son impares. Y de hecho hay como infinita evidencia que respalda esto. Todos los primos son impares. Para infinitos números esto es cierto, es verdad. Y el único contraejemplo, porque si yo quiero la lista de todos los números, el único contraejemplo vendría a ser el 2. Digamos que aquí están todos los primos. A partir del 3 todos son impares. Pero el 2 es el único número primo que es par. Entonces el contraejemplo es el 2 y es el único contraejemplo. Y basta con exhibir 1 para que ya esto sea falso. Basta con exhibir un contraejemplo para refutar este argumento. Listo. Entonces, bueno, otro ejemplo que yo pongo más, no sé, la pareja, ¿cierto? Entonces, la pareja te dice, siempre te he sido fiel. Entonces uno piensa, no sé, el 1 de abril fue fiel, listo. El 5 de abril fue fiel. El 17 de mayo fue fiel, listo. ¿Cómo hago para decir o refutar este argumento? Bueno, basta con un contraejemplo. Basta con decir, bueno, no. El 1 de agosto
aquí tengo la evidencia, la foto, en fin, lo que sea, y no fuiste fiel. Entonces, todos los otros días fue fiel, sí, pero basta con un contraejemplo y ya refuto este argumento. ¿Cierto? Basta un día y ya. Bueno. Y otro ejemplo. Afirmación. Todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos. Entonces, por ejemplo, un número par mayor que 2, el 4. El 4 es la suma de dos primos, es 2 más 2. El 6. El 6 es la suma de dos primos, es 3 más 3. El 8. El 8 es la suma de dos primos, 5 más 3. El 10 es la suma de dos primos, es 5 más 5, pero también es la suma de otros dos primos, que sería el 7 más el 3. Bueno, escribamos otro, el 12. El 12 es 7 más 5. El 14 es 7 más 7, pero también es 11 más 3. Bueno, en fin, sucesivamente. Listo, entonces hemos visto que en varios ejemplos funciona. Entonces, esto es cierto. La respuesta es, digamos que hasta la fecha no se sabe. No se sabe si esto es cierto. No se sabe. Esto de acá es, digamos, un problema famoso en matemáticas y es la conjetura de Goldbach. No sé bien cómo se escribe ni se pronuncia, pero más o menos creo que es así. Y la conjetura de Goldbach dice que todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos. Y esto lo han ensayado con un montón de números. Creo que estoy buscando por aquí. Lo han ensayado hasta 10 a la 18. 10 a la 18. Entonces lo han ensayado hasta 10 a la 18. Colocan un computador y hasta 10 a la 18 funciona. Eso es como el número de átomos en la galaxia o algo así. Eso es un número grande. Entonces lo han ensayado hasta todos esos números. Pero, pues hasta ahora siempre funciona. Pero no sé, puede que haya por allá un número grande, 10 a la 100 más otra cosa. Y en ese número puede que no funcione. Entonces basta escribir un contraejemplo donde no funcione y ya haría que la conjetura fuese falsa. Entonces hasta ahora no se sabe si es verdad o si es falso. Por eso es conjetura, porque no se sabe si es verdad o es falso. Lo han ensayado con un montón de números, sí,
pero eso no quita que haya por ahí un contraejemplo. ¿Cierto? Digamos, en este caso, el contraejemplo fue sencillo, el contraejemplo fue el número 40. O sea, en el número 40 encontramos el contraejemplo y ya. En este caso han ensayado hasta números muy grandes y sí, entonces no se sabe por qué puede que haya un contraejemplo y eso daña toda la conjetura. Entonces, bueno, esto más como por cultura general, como por, sí, como por cultura general sobre la conjetura de Goldbach. Un problema famoso, pues, abierto en matemáticas que hasta la fecha no lo han resuelto. Listo, ya para finalizar, hablar sobre el recíproco y el contrarrecíproco. Entonces, lo que les decía como al comienzo. Si P, entonces Q. Eso sería, digamos, como la implicación normal. El recíproco viene a ser la contraria y es si Q, entonces P. Y recuerden que estos dos son distintos. Son cosas distintas. El contrarrecíproco es si no Q, entonces no P. Y es básicamente como tomar el recíproco y negar Q y negar P, ¿cierto? Es tomar el recíproco, y negarlos. Por eso es como contrarrecíproco. Y de hecho el contrarrecíproco sí es equivalente. Listo. Y esto es lo que trata más o menos como de explicar este esquema pues que está en el libro, pero me parece como más sencillo simplemente explicarlo así. Entonces, ya son las 8, finalizamos. De tarea. Les queda aquí escribir en palabras, pues, el recíproco y el contrarrecíproco. Escribirlo acá en palabras y el contrarrecíproco. Y en este caso, uno de los dos va a ser verdadero. Entonces, ¿cuál es verdadero? No siempre se cumple eso, pues, pero en este caso sí, para que miren cuál es verdadero. Listo.